Interrogante, con tono crítico, sarcástico y convincente. Dime, navegante, ¿qué criatura puede vestir traje de presidente, hablar de paz con un ojo, pero con el otro aplaudir a quienes lanzan fuego contra pueblos enteros? Piénsalo bien, porque al final del viaje te daré la respuesta. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que me veas. Aquí no repetimos las noticias como loros cansados de un puerto. Aquí las pirateamos, las desmenuzamos y las desnudamos para mostrarte lo que otros prefieren callar. Porque recuerda, marinero, aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Mientras el mundo observa con cautela el conflicto en Medio Oriente, el capitán de turno en la Casa de Nariño, Gustavo Petro, decidió expulsar a la delegación diplomática de Israel. Y no lo hizo desde la prudencia de un estadista, sino desde el narcisismo de un pirata que nunca soltó el fusil mental de su pasado guerrillero. El congresista Mario Díaz Balart lo recordó con un sablazo de palabras. Petro, ex miembro del grupo guerrillero M-19, hoy parece seguir apoyando a quienes buscan borrar a Israel del mapa. Y es que la historia no olvida, el Palacio de Justicia aún huele a pólvora y sangre. Pero Petro, cual marinero perdido en tormenta, insiste en ondear banderas humanitarias mientras cierra los ojos ante los crímenes de Hamás. Aquí se cumple la frase estoica de Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y la opinión de Petro lo lleva a convertir verdugos en mártires y aliados en enemigos. El mundo al revés, y sí hay incidencia en el 26, porque es el pacto de la picota 2.0, hay que decirlo claramente. Mire, en este gobierno hemos llegado a un extremo. Se nos olvida, José, que nos mataron a Miguel Uribe hace 3 meses. Hace 35 años no pasaba eso en este país. Es que ya se nos olvidó, normalizamos absolutamente todo. Correcto. El presidente sale a defender a Gaza y a Palestina y se le olvida que es que nos están matando aquí en Colombia todos los días. Mire, voy a repetirlo 50.000 veces. Mataron a Miguel Uribe, precandidato presidencial del Centro Democrático, 39 años por pensar distinto al gobierno de Petro. Y eso no pasaba hace mucho tiempo. Yo quiero llamar al orden hoy a las comisiones primeras. Tienen que pararse firme. Eso no puede pasar. Yo no creo en la voluntad del gobierno que va a salir a retirar nada. Yo creo que eso hay que hundirlo, que eso no debe llegar a las plenarias y que debe ser un mensaje del Congreso de la República a la Policía Nacional, a nuestro Ejército, a nuestra Armada, para que ellos entiendan que nosotros, los parlamentarios, estamos del lado de ellos y no de la criminalidad en nuestro país. No pienso tergiversar el marco jurídico para darle la razón al presidente Gustavo Petro y a los senadores del pacto histórico cuando realmente no tienen la razón. Gustavo Petro hizo unas declaraciones diciendo de que el Estado de Israel secuestró a los ciudadanos de todas las nacionalidades, incluyendo a 2 colombianas que iban dentro de la flotilla. Inmediatamente salió María José Pizarro a repetir como el loro las declaraciones que hizo Gustavo Petro, afirmando que Israel secuestró a las 2 colombianas. Es una vergüenza que a María José Pizarro se le estén pagando 50 millones de pesos y no sepa la diferencia entre secuestro y detención. A Gustavo Petro no pienso hacerle este tipo de correcciones porque él fue personero de Zipaquirá, representante de la Cámara, senador de la República, alcalde de Bogotá y presidente de la República. El tema de Gustavo Petro es que él fijó una posición no coherente frente a este conflicto, sino que él se declaró abiertamente anti-israelí. El odio de él contra el Estado israelí lo supera al punto de perder la coherencia. María José, por su parte, le quiero decir que el secuestro es un delito que cometen los grupos al margen de la ley con fines extorsivos o con fines políticos. Y también lo pueden hacer los delincuentes comunes. El delito del secuestro es un crimen de lesa humanidad, mientras la detención la hace una autoridad competente dentro de un marco jurídico
Y ese marco jurídico a esa autoridad le permite ponerlo a disposición de un juez para que resuelva su situación. Ya el Estado de Israel le está permitiendo a estos ciudadanos la deportación. El que firme su deportación voluntaria volverá a su país respectivamente. Y el que no, será puesto a disposición de un juez competente dentro del Estado israelí para que resuelva su situación judicial. Entonces yo le pregunto al presidente Gustavo Petro, ¿cuál es la situación jurídica de los ciudadanos que el 7 de octubre fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamas y que hoy se encuentran en los túneles de Gaza, incluyendo a un colombiano? Entonces, ¿el colombiano está retenido o está secuestrado por el grupo terrorista? Porque no podemos invertir el marco jurídico de esta situación grave que se está presentando en este conflicto armado. Decir que Israel secuestra, pero que jamás retiene, como lo han dicho algunos de sus seguidores, es algo grave y usted le está haciendo un daño muy grande al colectivo colombiano con esta ideología. A mí no me pueden engañar, pero podrán engañar a mucha gente. Porque aquí lo que se busca es construir una historia ideológica de buenos y malos cuando dentro de los dos bandos hay un sufrimiento inminente. Usted no le ha pedido a Hamas que devuelva a los secuestrados. Usted tiene una fijación de decir que Israel está cometiendo un genocidio. Ahora tiene la fijación de decir que Israel secuestra. Usted tiene la fijación de decir que Israel es el despojador de tierras. Usted tiene la fijación de decir que son los más peligrosos de este mundo. Y realmente aquí lo que vemos es un odio visceral, pero no estamos viendo a un presidente que razone. Por el otro lado, dentro de esa flotilla se encontró que 2 ciudadanos españoles fueron condenados en España por pertenecer al grupo terrorista ETA. Y una de las colombianas que va allí, Luna Barreto, está casada con un palestino que está asilado en Jordania. Entonces, la causa de Luna Barreto está relacionada con su familia palestina que vive en Jordania, pero no porque esté representando intereses en Colombia. Esto me recuerda cuando Ingrid Betancourt, en plena campaña política, cuando ella pertenecía a su partido Oxígeno y se fue a hacer populismo al Caguán. Y resulta que Andrés Pastrana le dijo que no entrara a esa zona porque él no podía proteger su vida. A ella le importó y de manera temeraria entró. Porque ella aseguraba de que las FARC no era el dueño del territorio. Es cierto, la FARC no era el dueño del territorio, pero lo controlaba. Los militares que iban con ella no entraron. Y el chiste le salió caro, porque entonces resulta de que las FARC la secuestró o la retuvo por 10 años. Y esa es la pregunta que yo me hago. Porque las FARC hoy están en el Congreso de la República y no pagó un solo día de cárcel por esos hechos. Entonces, esto mismo hicieron las chicas de la flotilla. De manera temeraria, entraron a aguas continentales en aguas que están en guerra. Entonces, no le mienta a la opinión pública, porque todos los que asumieron la responsabilidad de subirse a esa flotilla no lo hicieron para llevar ninguna ayuda humanitaria a Gaza, porque pudieron haberle entregado esa ayuda al Vaticano, a la Media Luna Roja y a otras organizaciones de derechos humanos que pueden entrar a Gaza.
Pero parece ser que dentro de las flotillas no iban alimentos, ni iba ayuda humanitaria. Iban panfletos a favor de Hamas. Tanto así que se cobraban $6.000 diarios por esas flotillas. Entonces allí es donde surte la pregunta, ¿quién pagaba? Los sindicatos, las ONG, ¿qué gobiernos estaban financiando esa flotilla? Entonces, creo que hay que ser serios para fijar posiciones coherentes. Pero aquí no se está defendiendo ninguna causa palestina. Usted está fijando una posición a favor de Hamás y a favor de los hutíes, que son archienemigos del Estado de Israel y que quieren desaparecerlo y borrarlo del mapa como tal. Y yo no critico que el presidente asuma una posición a favor de Hamás o de los hutíes o de Hezbollah. Pero lo que yo critico es que quiera que todo el mundo aplauda, sus posiciones cuando dentro del marco jurídico no son del todo correctos. Ojalá las chicas que fueron secuestradas, que fueron violadas por Hamas, hubiesen sido secuestradas por Israel, porque hoy estuvieran en su casa bajo el seno de su familia. Y a todas estas le recuerdo cuando el presidente de Israel le pidió a usted que le ayudara para que Hamas liberara a los secuestrados. Usted guardó silencio y no le ha pedido a Hamas todavía que devuelva al ciudadano colombiano que aún está en su poder. Entonces, aterriza, porque te estás tirando el proyecto progresista y estás llevando a la gente al abismo, porque hay una incertidumbre política en este país. Y realmente me da miedo que vaya al poder nuevamente la derecha o que también se suba a la izquierda, porque el país está en un abismo terrible. Aquí voy escuchando las noticias y me ha llamado mucho la atención que de todos esos izquierdistas revoltosos que pretendieron violar el bloqueo que Israel tiene sobre sus costas para protegerse de ataques terroristas, las dos milicianas esas colombianas, que siempre tiene que haber alguien haciendo el mal, aparecen con un video que ya había sido filmado, donde la muy muérgana dice: yo soy fulana de tal, y si usted está escuchando o viendo este video es porque he sido secuestrada por el gobierno israelí. Secuestrada, de modo que usted se mete en mi casa y cuando la policía viene y la detiene por estar cometiendo el delito de usurpación del bien ajeno, la están secuestrando. Qué curioso estos izquierdistas, ¿no? Porque cuando cogen a los miembros de nuestro ejército nacional, la guerrilla en el sur del país, ahí sí sale el guerrillero a decir que es que los tienen retenidos. Con burla sarcástica te digo, marinero, este presidente no gobierna un barco, dirige un timonazo de contradicciones. Se pelea con Israel, se enoja con Estados Unidos y termina blindando su casa con el batallón presidencial como si fuera un galeón español en plena amenaza corsaria. ¿El resultado? Colombia queda en medio del océano diplomático, sin brújula comercial, con un capitán que confunde la solidaridad con la provocación, y la justicia con un eco de viejos resentimientos. Respuesta al acertijo inicial. La criatura es Petro mismo, disfrazado de presidente, pero actuando como el eterno exguerrillero que jamás soltó su ancla ideológica. ¿Crees que estas decisiones son gestos de valentía soberana o simples caprichos de un capitán que juega a ser héroe en mares donde solo crea tormentas? Recuerda lo que decía Marco Aurelio:
La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Que no nos arrastre la furia de los políticos. Sigamos siendo faro de crítica y no náufragos de la manipulación. Si encontraste valor diferente a otros noticieros en este análisis cargados de sarcasmo y realidad, quédate hasta el final, comparte este video, activa la campanita y suscríbete. Si eres de los nuestros, de los que no miramos por el ojo izquierdo, deja tu comentario con esta frase: el timón de Petro no lleva a puerto, sino al naufragio. Y recuerda, con Gus en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho, el que el izquierdo no quiere que veas. Los espero en el próximo Sarcasmo Noticioso. Vamos con la noticia. Mario Díaz Balart arremetió contra presidente Gustavo Petro tras decisión de expulsar diplomáticos de Israel. Fue miembro del grupo guerrillero M-19. El congresista republicano afirmó que el mandatario continúa apoyando a quienes quieren eliminar al Estado de Israel. Jamás le envió mensaje a Petro. La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de expulsar a la delegación diplomática de Israel en Colombia, tras conocerse el miércoles 1 de octubre de 2025 de la interceptación de la flotilla global Sumud, con 2 ciudadanas colombianas a bordo, desató una fuerte reacción en el ámbito internacional. Y todo por la arremetida del primer mandatario, que incluso consideró la acción como un crimen de lesa humanidad. Uno de los que se pronunció al respecto fue el congresista estadounidense Mario Díaz Balart, cercano al gobierno de Donald Trump, que criticó al mandatario colombiano. El representante a la Cámara de Corte republicano, con la mirada puesta en las decisiones que se toman en el territorio colombiano, no desaprovechó la oportunidad para enfilar baterías contra el gobernante, al que le sacó a relucir su pasado guerrillero. Gustavo Petro, quien fue miembro del grupo guerrillero terrorista M-19 de Colombia, que sembró violencia en el país, incluyendo uno de los actos más sangrientos, el asedio al Palacio de Justicia, que resultó en 94 muertos, continúa apoyando a quienes quieren eliminar al Estado de Israel, ignorando las atrocidades cometidas por Hamás hace casi 2 años, advirtió Díaz Balart en su publicación en la red social X. Mientras este grupo sigue manteniendo rehenes y utilizando a palestinos como escudos humanos para justificar su violencia sin fin, agregó el parlamentario, que apuntó hacia el jefe de Estado como el protagonista de determinaciones que van en contravía de los intereses del sector productivo del país, pues además de romper relaciones diplomáticas con Israel, confirmó que denunciará el Tratado de Libre Comercio. Como es claro, no es la primera vez que el parlamentario, de origen cubano, cuestiona de forma pública las acciones de Petro, como se puede ver en su perfil en la red social. Y en esta ocasión quiso hacer énfasis en cómo, a casi 2 años del conflicto israelí-palestino, que empezó el 7 de octubre de 2023 con un cruento ataque terrorista del grupo Hamás, que dejó más de 1.300 muertos, sigue sin ser condenado por Petro. Gustavo Petro radicalizó su postura con Israel. En un extenso mensaje en sus cuentas, que fue ampliando con otros pronunciamientos, el primer mandatario detalló las acciones que tomará el gobierno. Hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu, declaró el presidente, refiriéndose a la detención de las 2 ciudadanas colombianas en aguas internacionales y culpando al primer ministro israelí por haber truncado el avance de la flotilla Sumud. El presidente colombiano en sus declaraciones no tuvo en cuenta las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en las cuales aclararon lo sucedido y explicaron por qué la flotilla fue redireccionada a una zona segura. El único propósito de la flotilla Hamás, Sumud, es la provocación. Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén han ofrecido y siguen ofreciendo a la flotilla una vía para entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener a Gaza. La flotilla se negó porque no les interesa la ayuda, sino la provocación, escribió la entidad israelí en su cuenta de X. Y agregó, la Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamás Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo. Israel reiteró su oferta de transferir pacíficamente cualquier ayuda a Gaza por canales seguros. El gobernante enfatizó la naturaleza humanitaria de la misión, pese a que la misma, compuesta por más de 40 embarcaciones y más de 500 activistas que llevaban consigo alimentos, medicamentos y otras ayudas, no cayó bien en sectores conservadores. Han sido detenidas en aguas internacionales 2 ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina, puntualizó.
e instruyó a la Cancillería para que actúe en defensa de las connacionales y solicitó apoyo legal internacional. Debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia al lado de nuestros abogados, afirmó el jefe de Estado. Y en ese sentido, también dispuso que el Batallón Guardia Presidencial asuma la seguridad de la Casa de Nariño y compense la retirada de armamento estadounidense. El Batallón Guardia Presidencial, de acuerdo a su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño. Estados Unidos decidió llevarse las armas que, según ellos, entregaron en comodato, deben ser inmediatamente suplidas por la seguridad colombiana, explicó el mandatario. Pese a la tensión diplomática, Petro reiteró el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Colombia ayudará a todo pueblo que requiera nuestra colaboración para controlar la entrada de drogas a su país, aseguró el mandatario, no sin antes insistir, basado en la filósofa Hannah Arendt, en los peligros del totalitarismo, pues señaló que con esta clase de hechos, Hitler está vivo en la política del mundo. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda, conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.